¿Qué tal, señores? ¿Cómo están todos? Jaime Soto una vez más con todos ustedes por aquí. Miren, señores, yo estaba en este precioso domingo soleado y con una temperatura un poco, vamos a decir, manejable, de que puede caminar un poco, este tipo de cosas, que no está en un frío tan inmenso. Sobre todo aquí donde yo me encuentro en estos momentos, que estoy en Staten Island, visitando, ¿verdad?, con mi esposa, sus familiares. Pero decidí tomar este momento porque yo estaba leyendo en este libro de la iglesia medieval, una breve historia de la iglesia medieval, la iglesia católica, ¿verdad? Medieval, que fue escrito por Joseph H. Lynch. Y yo estaba leyendo sobre todo en lo que es la página 236, que se refiere a la orden de los frailes dominicos. Dominicos o dominicos, es dominicos. Porque tú sabes que en nuestro país, la República Dominicana, se le llamó Dominicana precisamente por ese nombre de los frailes dominicos. Y yo estaba leyendo sobre todo, ese trabajo que hacían los frailes. No importa que nada más fueran los dominicos, también los franciscanos, los jesuitas. Los frailes hacían un trabajo con la población muy bueno, porque los frailes estaban en contacto con las personas, estaban conectados con las problemáticas de las personas, sobre todo en las tierras conquistadas, que era, como le dije en el video de ayer, una extensión, un anexo de el imperio hispánico, de los reinos de Isabel la Católica y Fernando de Aragón, y luego, ¿verdad?, con su hija Juana la Loca y el mismo rey Fernando, y luego que llegaron los Habsburgo y luego los Borbones, ¿sabes? Pero en un principio, el imperio católico hispano, a pesar de los abusos que se cometían por los colonizadores con los indígenas, ¿verdad? Y luego los criollos de esa... Fíjense, antes de eso, déjeme decirle algo que ayer yo no lo mencioné, antes de entrar en detalle con lo cual es el punto mío en el día de hoy. Cuando los pueblos hispanoamericanos empezaron sus luchas de independencia, cuando México se separa de la Nueva España, ¿verdad? Y luego, después de México, le siguieron todo Centroamérica, luego Sudamérica, y se fue extendiendo, ¿verdad? Los criollos, que eran la conformación de esos españoles, junto con indígenas y algunos africanos, los criollos que estaban en la clase alta de lo que eran las castas, como se dividió, que fueron los que iniciaron esas guerras independentistas, en su gran mayoría fueron reconocidos por los ingleses y por ya luego los estadounidenses, ¿verdad? Porque los ingleses y los estadounidenses solamente tuvieron esa problemática de cuando Estados Unidos se independizó de Inglaterra,
Pero luego ellos otra vez buscaron, porque tenía muchos objetivos en común aquí en Hispanoamérica y en otras partes del mundo. Por eso usted ve que los Estados Unidos, cuando la guerra contra el Imperio Español, tocó muy poco el dominio de los británicos. Solamente se enfocó en tomar territorios que le pertenecían a España, como fue el caso de Puerto Rico, de Cuba y otras islas y en cosas. Pero los criollos que decidieron ejercer o realizar esas luchas de independencia con el apoyo del pueblo, esos líderes de Sucre, Simón Bolívar, José de San Martín, todo eso, fueron financiados por los Estados Unidos. Entonces, al ser financiados por los Estados Unidos, ustedes saben que la composición de los Estados Unidos era mayormente de religión cristiano protestante, ¿verdad? De la iglesia inglesa, puritanos, calvinistas, luteranos, entre otros. Entonces, en esa Hispanoamérica, luego de esas independencias, a pesar de que había una base católica, de la Iglesia Católica, la religión protestante fue penetrando y se fue expandiendo. Hasta tal punto que en Latinoamérica la iglesia protestante ha crecido bastante. Pero acuérdense las raíces de la iglesia protestante, que no es solamente en Alemania con Martín Lutero o con Juan Calvino, sino que los ingleses, ¿verdad? A lo que hoy se le llama la iglesia episcopal, que era la iglesia anglicana, pues tenía influencia en todos sus territorios británicos y por ende en los Estados Unidos. Entonces, con esa financiación que le dio los Estados Unidos a esos países hispanoamericanos para que se separaran de España, porque se dice independencia de España, pero codependencia entonces de los Estados Unidos. O sea, que una independencia per se no la hubo, sino que se cambió vamos a decir, de amo. Porque la influencia de los Estados Unidos, sobre todo con la doctrina Monroe, América para los americanos, pero los americanos ellos, ¿verdad? Ya ustedes saben, la composición de los americanos, que ellos se llaman americanos. Entonces, la iglesia católica empezó a descender hasta tal punto que hoy en día el Islam en Occidente, la religión de los musulmanes, ha crecido más que la iglesia católica. La iglesia protestante ha crecido más que la iglesia católica. Entonces, nosotros como hispanoamericanos, aunque usted tenga creencia o no creencia, aunque usted se haya alejado de la iglesia, aunque usted se haya vuelto ateo, aunque usted es ateo, aunque usted sea agnóstico, o aunque usted mantenga, como vamos a suponer, como en el caso de los afrodescendientes, la espiritualidad africana, usted también conserva eso, o en el caso de los indígenas, usted tenga sus creencias espirituales que de origen de los indígenas, ¿verdad? Autóctonos de las tierras hispanoamericanas. La iglesia católica, a pesar de todo, que era parte del imperio español, la iglesia católica aportó mucho a Hispanoamérica. Entonces, como yo le dije en el video anterior, después que le hablé un poco de lo que me sucedió con el vehículo y todo eso, vean el video entero. Nosotros como hispanoamericanos, nuestra cultura está en declive, está por desaparecer, porque la cultura anglosajona se está imponiendo, sobre todo en estos tiempos. Ha venido imponiéndose
con el asunto del protestantismo. Por ahora, el protestantismo que predomina en los Estados Unidos es un protestantismo de cristianos blancos nacionalistas, que hasta la misma iglesia cristiana protestante de los afroamericanos se han dado cuenta, y aunque siempre ha habido una separación, ahora se están alejando más porque saben cuál es la intención de poder que tiene la iglesia protestante en Estados Unidos, la iglesia protestante de los cristianos blancos nacionalistas. Entonces nosotros como hispanoamericanos, que nuestra cultura está en declive, por lo que ya le he mencionado, nosotros tenemos que apegarnos, aún no importa la creencia que tenemos, culturalmente debemos apegarnos a la iglesia católica, por asunto de sobrevivencia cultural, no por asunto de fe, sino de sobrevivencia cultural. Y la iglesia católica en Hispanoamérica influyó mucho, y aquí se ve el trabajo de todos estos frailes, como yo le decía, que estaban en contacto con las necesidades, no solo espirituales, sino las necesidades materiales de los pobladores. Mientras que la iglesia cristiana protestante se ha expandido, pero cualquiera es pastor en la iglesia protestante y se hace de dinero. Mientras que ahí es que está el punto, los sacerdotes y monjas, que son los obreros, los verdaderos obreros de la iglesia católica, solamente viven, vamos a decir, de dádivas. Pero además de que viven de dádivas, de las dádivas de la comunidad y del gobierno, también no procrean una familia. Cuando esos sacerdotes, esas monjas ya llegan a una edad, ¿verdad? Prácticamente están solos, no tienen una familia, no han procreado, no tienen hijos, ¿verdad? Y ustedes saben que la base de toda sociedad, el núcleo de toda sociedad, es la familia. Entonces, yo viendo esto de lo que hicieron los frailes dominicos, los franciscanos, los jesuitas, como por ejemplo Fray Antón de Montesino, Bartolomé de las Casas, el padre Arturo de Meriño, luego en nuestro país y todo eso, y en toda Sudamérica, en México, en todas partes, han estado conectados con la sociedad. Pero el asunto que yo quiero decir es que además de que tenemos que volver culturalmente a darle masivo apoyo a la iglesia católica también tiene que ceder en una parte, que es en la cuestión del celibato. La iglesia católica tiene que permitirle a las monjas y a los sacerdotes que formen familias para que tengan un contacto mejor como familia con las demás familias de las sociedades. Eso es algo urgente que la iglesia católica debe hacer con los sacerdotes y las monjas. Permitirle conformar una familia. La iglesia católica, que al igual que la protestante están en contra del aborto, una mejor forma de ponerle ejemplo de que ellos están en contra del aborto es ellos también procreando, sacerdotes y monjas y los arzobispos, todos los que componen la iglesia católica. No solamente los feligreses que tengan familia, sino la iglesia en sí procree familia, los miembros de la cúpula de la iglesia y de sus miembros bajos como frailes y sacerdotes y monjas, para que podamos preservar el catolicismo
en Hispanoamérica, ¿verdad? Mayormente, en otras partes también, en la misma Europa, en la misma África, porque el cristianismo original es de África. La iglesia original cristiana es de África. Cuando se pasó a ser católica universal, que ya los romanos y el imperio bizantino se hicieron cargo de eso, es otra cosa. Pero si ustedes ven los grandes que hicieron aportes a la iglesia cristiana original, fueron africanos. Busque la historia. Entonces, como yo le dije en el video de ayer, que la cultura hispánica no puede sobrevivir solamente con lo español o lo indígena, sino también con lo africano, porque África fue que dio origen al cristianismo. Ay, no, porque eso fue en el Levant. No, busque toda la narrativa del Antiguo Testamento, de dónde que sale. Egipto está en África. La esposa de Moisés, Cushita, eran africanas, el suegro africano, los hijos africanos. ¿Entiende? Los profetas, en su gran mayoría, africanos, porque el Levant, donde estaba Judea, cuando llegaron los romanos, o cuando llegaron los persas, y cuando llegaron luego los griegos, todo eso, tú sabes que la narrativa de la iglesia cristiana, judeo-cristiana, esa narrativa es africana, y que luego tuvo un cambio cuando esos judíos estuvieron en Babilonia, que entonces ahí que el judaísmo se manifestó grandemente. Pero el origen de esas creencias es africano, que según la Biblia hasta el mismo Jesús y sus padres José y María fueron a ir a Egipto, y que los esenios, de donde era Juan el Bautista, de esa conformación de Juan Bautista, en las cuevas de Qumran, en todo eso por ahí, era parte del mismo Egipto, o sea, de África. Entonces, la iglesia católica tiene que tener un avivamiento para salvar la cultura hispánica, pero tiene que ceder en cuanto a que sus sacerdotes, monjas y todos sus miembros puedan formar familia, y que esa familia siga fomentando esa cultura hispánica romana, porque hay que decirlo así, hispánica romana. ¿Entiende? Porque no hay de otra. No hay de otra. El protestantismo y la cultura anglosajona se está comiendo los caramelos en Hispanoamérica. Y se lo va a seguir comiendo. Y nosotros debemos preservarnos como cultura. Debemos preservar nuestra cultura originaria hispánica, que incluye la africana y la indígena originaria. Yo vi que el expresidente de México, López Obrador, le estaba pidiendo a España que debían pedir perdón, que España debía pedirle perdón por los desastres que se cometieron durante esa época del descubrimiento, como se llama, ¿verdad? Sabemos que los africanos llegaron antes que Colón, no hubo tal descubrimiento, que ya había gente y que habían unas civilizaciones, pero ellos siguen llamándolo así. Todo eso que dice, pidan disculpas, está bien,
qué tiene de malo? Pedimos perdón. Digo, pero ya el Papa Francisco y el otro Papa, no Ratzinger, el otro Juan Pablo II, habían pedido mucho perdón por muchas cosas. Ellos reconocieron lo negativo, lo desastroso de la Iglesia Católica. ¿Tú entiendes? De la Inquisición y de todo ese tipo de cosas, de la cacería de gente, todo eso. Ellos reconocieron todo eso. Entonces, la Iglesia Católica necesita un renacimiento, pero no tiene que ceder en su doctrina. Yo no estoy hablando de ceder y de cambiar su doctrina, porque la base fundamental de la Iglesia Católica es el cristianismo. Por lo tanto, la doctrina católica no puede cambiar. Ahora, en los dogmas ya sí debe ceder. Y en ese asunto del celibato, en ese asunto de que no ve que muchos sacerdotes se están yendo a otras iglesias, que los sacerdotes, ellos pueden tener familia, como es el caso de un sacerdote que era muy famoso, hispano, se me olvidó el nombre, que se fue de la Iglesia Católica, se fue a otra iglesia, porque se enamoró y formó una familia, y es feliz, y una gente con familia, bajo el cristianismo, ¿verdad?, que ha hecho mucho aporte, ha hecho muchas cosas malas, pero ha hecho mucho aporte. Por ejemplo, la Iglesia Católica con la escolástica y la fundación de universidades, cuando decidió dejar de enfrentar ya a Galileo y a la ciencia, la Iglesia Católica, cuando formó universidades, sobre todo en nuestro país, la universidad, la que hoy es la UAS, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, se llamaba la Universidad Santo Tomás de Aquino, en honor a ese Santo Tomás de Aquino, que fue el que tuvo que ver con eso de la escolástica y toda cosa, y muchos sacerdotes, ¿tú entiendes?, que han aportado al bienestar de los pueblos hispanoamericanos y de los pueblos hispanos. Entonces, por favor, Iglesia Católica, yo se lo estoy pidiendo como un hispanoamericano de afrodescendiente que conoce las raíces del cristianismo, que es africano, aunque la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Española lo asumieron, ¿verdad? Pero se le estoy pidiendo como descendiente africano y como dominicano, le estoy pidiendo en nombre de esos dominicos y de todo eso, que nuestro país, nuestra bandera tiene un escudo, ¿verdad?, con eso, y la cruz del catolicismo se fundó en eso, nuestro país, y muchas cosas de Hispanoamérica, que para que culturalmente no seamos ya diluidos por la cultura anglosajona y por la cultura también islámica, hay que ceder y hay que reimpulsar la iglesia para que llegue a todos. No dejemos caer la Iglesia Católica para que no perezca nuestra cultura. ¿Dónde está la celebración de las fiestas patronales que utilizaba la Iglesia Católica? Tal vez en los pueblos, allá en la República Dominicana, en los pueblos quizá en el sur lejano todavía, no tengo constancia de eso, ¿tú entiendes? ¿Dónde está el sincretismo de la Iglesia Católica con la africanidad por vía de la práctica de la fiesta de San Miguel, la fiesta de San Judas, la fiesta de qué sé yo qué, todo eso que fue un sincretismo, ¿verdad?, con lo afro, con lo africano que tuvo la Iglesia Católica? Todo eso hay que rescatarlo para que no haya una desaparición de la cultura hispánica católica. Las escuelas monásticas, los monasterios. Ustedes saben que en los monasterios, esos sacerdotes y esas monjas en los monasterios,
se trataban enfermos, se llevaban enfermos para curarle y para darle por lo menos la hospitalidad, el hospedaje, vino por eso también de las iglesias y todo eso. Entonces, todo eso en esta sociedad postmoderna, que ya lo que importa son unos sentimientos banales. Independientemente de la creencia, nosotros tenemos que impulsar y rescatar el catolicismo culturalmente para poder sobrevivir ante el embaste, ante la expansión del protestantismo anglosajón y de el Islam. Bye bye. Jaime Soto estuvo con ustedes. Cuídense mucho.